Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 11 de agosto del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 y del 19 al 1. Entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdonar de corazón, perdonar desde el corazón. Claro, Pedro pregunta, y su pregunta está relacionada con lo que humanamente siempre pensamos. Sí, calculamos, especulamos demasiado con las cosas. Y entonces termina también saliendo el perdón de una mente que calcula, de la razón, de la humana razón. No surge de un corazón que experimenta y siente aquellas cosas que experimenta, que vivencia, que encarna la palabra, como siempre nos enseña el Señor. Entonces no llega a ser un verdadero perdón. Hasta 7 veces, sí, diríamos que desde el punto de vista teológico, matemático, estaría correcto, hasta 7 veces sería siempre. Pero Jesús siempre va más allá también. ¿Y qué le dice a Pedro? Hasta 7 veces, Pedro, te digo más, hasta 70 veces 7, infinitamente más, siempre, porque así perdona Dios. Dios perdona siempre. Pero uno diría, ¿pero cómo? ¿Dios no condena al pecador? No, Dios no condena al pecador. Dios condena al pecado, pero no al pecador. Al pecador lo ama, al pecador lo compadece, la misericordia de Dios. Al pecador lo perdona. Y así debemos perdonar nosotros, hermanos. Perdonar desde un corazón que siente hacia el otro el amor que de Dios recibe. Y cuando aparece el amor y juega el amor en la situación, y finalmente podríamos decir de alguna manera en una especie de juicio, bueno, el amor tiene como núcleo el perdón. Y el amor perdona siempre. Es como si usted, fíjese en esta
parábola que nos relata el Señor, ¿no es cierto? Sí, el rey perdonó a un hombre que se arrepintió, que le pidió perdón, se arrodilló, fue misericordioso con ese deudor. ¿Y qué tal fue el deudor? ¿Fue misericordioso con su compañero? ¿Apreció aquello que había recibido como perdón y lección de parte de su rey? No, no lo hizo. Y tuvo la actitud opuesta, la actitud del que condena al pecador, más allá del pecado. Bueno, es lo que hacemos muchas veces humanamente nosotros. Muchas veces si perdonamos, lo hacemos aún guardando en nosotros mismos la memoria del hecho, de eso no nos olvidamos nunca, y lo recordamos en cuanto podemos hacerlo con aquellos a cuales suministramos perdón. Porque yo te perdoné, recordate, vos me hiciste esto y yo te perdoné. Como si fuera un humano mérito esto. Y no lo es así. Y para nada es perdón eso. Porque el perdón verdadero es el que surge de un corazón donde habita la paz del Señor. Es como un hogar donde reina la paz. Y entonces sus habitantes habitan en paz. Y sus conductas son fruto de esa paz que reina en el corazón de ellos. Y entonces en ellos ya no hay acusación. En ellos el perdón es permanente porque es una manera de vivir. La manera de vivir en el amor es perdonar. No se da una cosa sin la otra, hermanos. Pero es porque el corazón ese ha sido cambiado, ha sido abierto como casa, como habitación para Dios. Y entonces el Dios que habita en el corazón de la fe, de la persona de fe, es el que manda y lleva a cabo en esa persona las conductas que son testimoniales de la presencia, de la vida, del Dios de la vida en ese corazón. En lo más íntimo de ese ser, en el ser mismo de la persona, el ser la persona como Dios quiere que sea, como solamente Dios puede hacer, y perdonar y amar como solamente Dios lo puede hacer. Por eso en este caso el perdón es veraz, es verdaderamente perdón, porque es fruto de un amor que no tiene límites. Fíjese la palabra de Pedro, la pregunta petrina, sí tenía de suyo un límite como tiene el humano discurso siempre, ¿no? Era meritorio Pedro sabemos que era un hombre que realmente apreciaba estas cosas, no las entendía del todo, pero lo que entendía lo apreciaba y sobre todo veía en el Señor aquello que otros no veían. Veía en el Señor quién era el Mesías. ¿Lo veía él o se lo había revelado Dios? Dios mismo en el corazón de Pedro le había comunicado este misterio. Y ese mismo Dios que le comunicó a Pedro el misterio del mesianismo de Jesús, fue el mismo que a través de Jesús, en este caso, le revela cosas que Pedro va a llegar a entender, y sobre todo cuando en él se hagan vida, como se hicieron vida efectivamente. Por eso fue apóstol, por eso fue testigo de la vida, por eso fue testigo de Jesús. Fíjense, hasta 70. El Señor parece que exagerase ahí. No, 70 ya es un límite, no es un límite, es lo infinito, es lo que nunca acaba. Perdonar siempre, amar siempre, amar siempre. Perdonar sin recordar la ofensa, sin recordar la ofensa. Los perdonaré y de vuestros pecados jamás me acordaré, dice el profeta Isaías, palabra de Dios a través de él. Jamás recuerda el pecado el Señor, cuando ha perdonado. Y tenemos que aprender a perdonar. Uno diría, bueno, tenemos que aprender a vivir, tenemos que vivir verdaderamente. Y la vida está en nosotros cuando Dios habita en nosotros. Y Dios habita en nosotros cuando hay una verdadera fe y un verdadero camino de fe, aquí y ahora en este mundo, a pesar de todas nuestras imperfecciones, a pesar de tantas cosas que hacemos que no están en sintonía y frecuencia con la palabra de nuestro Dios. De a poquito lo vamos a ir aprendiendo, sí, pero lo vamos a ir aprendiendo a medida que lo vayamos ejerciendo. Y entonces nuestra vida va a ser una vida de amor y perdón, una vida que merece llamarse de esa manera. Así por lo menos la define el Señor.
Y si lo define el autor de la vida, que es la vida misma en nosotros, bueno, se acaban las especulaciones y las palabras. Perdonar siempre. ¿Qué te parece, Patricia? Como bien decías, Miguel, el Señor no recuerda cuando perdona. Ahora, nosotros, Miguel, si recordáramos todo lo que el Señor nos ha perdonado, pienso que seríamos más sensibles a perdonar al otro. No podemos, en este evangelio el Señor nos muestra en esta parábola cómo el rey perdona a un súbdito que le debía muchísimo. Y a nosotros el Señor nos ha perdonado muchísimo. Y a veces no somos capaces de perdonar una pequeña falta del otro. Ojalá hoy nos demos cuenta de ello y, como nos dice el Señor, perdonemos de corazón a los demás. Perdonar de corazón. Yo creo que esto define la situación, sin duda. El corazón es el asiento de la vida. El corazón circuncidado por el Espíritu de Dios, por el amor de Dios, que es la verdadera circuncisión. Vamos a hacerlo, hermanos. Solamente obrándolo lo entendemos. Y vemos ahí, a partir de la felicidad que genera verdadera felicidad, que ahí habita la paz, que por ahí está obrando el Señor. Que el Señor ha perdonado en nosotros, nos ha perdonado a nosotros, y con el mismo perdón con que Dios nos perdona, debemos perdonar al otro. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de perdón, tu espíritu de amor y paz, Señor. En tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.